Veamos ahora la metodología de matriz de riesgos. En realidad, cuando estuvimos viendo la primera de las metodologías, es decir, el método Apple, vimos que analizaba en detalle muchos aspectos, pero quizá en la mayor parte de los casos podríamos decir que excesivos aspectos. Por lo tanto, si de la metodología Apple nosotros pudiésemos extraer aquella parte que nos interesa, como es la parte de la matriz de riesgos, pues nos encontramos con una metodología con el detalle de la propia metodología Apple, pero con la ventaja de no disponer o no tener que evaluar determinados aspectos de aquella matriz, que por ejemplo el medio ambiente, o por ejemplo la seguridad y salud, o por ejemplo pues el propio edificio, si cumplía las normas sismorresistentes, etcétera, etcétera. Así pues nos encontramos con una metodología más sencilla de aplicar, pero de características similares a la metodología Apple, es decir, orientada ya no a industrias petroquímicas, sino a otro tipo de industrias como son organizaciones administrativas, centros comerciales, galerías comerciales, edificios comerciales, centros de enseñanza, universidades, oficinas, hoteles, igualmente hospitales, etcétera, etcétera. Es decir, que sería una metodología prácticamente horizontal, acoplable a la mayor parte de las organizaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta de que esta metodología pues es muy detallista y en consecuencia pues hemos de invertir tiempo tanto en la detección de las amenazas y vulnerabilidades como en la evaluación propiamente dicho de los riesgos a los que se somete la organización. Pues bien, vamos a ver nosotros y la repasamos brevemente, puesto que esta parte que vamos a ver ya en su momento la estuvimos viendo. La metodología esta consiste en ir cumplimentando para cada riesgo estas filas que estamos viendo. Le ponemos o identificamos la fuente de ese riesgo, en qué operaciones se desarrolla, cuál es el tipo de amenazas, cuál es el tipo de riesgo, qué elemento vulnerable y qué consecuencias puede ocasionar a nuestra organización. Una vez hemos identificado todos estos aspectos del riesgo, pues estamos en condiciones de valorar la gravedad para la vida. Recordemos que era un valor de 1 a 5. Cuando tenemos ya valorado la gravedad para la vida, vamos a valorar la gravedad para el medio ambiente, si las actuaciones son contaminantes o muy contaminantes, etcétera, etcétera. También con unos valores de 1 a 5. A continuación pasaríamos a analizar la gravedad que este riesgo representaría para la organización, es decir, para la propiedad en cuanto a daño económico. Y aquí, y tal como dijimos, lo vamos a valorar de 1 a 5, pero para tener un criterio que sea menos subjetivo y que sea algo más práctico, pues vamos a poner un número de salarios mínimos mensuales, ¿vale? Es decir, salario mínimo interprofesional en la organización pequeña, mediana o grande, pues cuando rebase un número determinado de salarios, pues le diremos ya que la gravedad para la propiedad es poco importante, limitada, grave, muy grave. Por ejemplo, si los daños que presumiblemente puede causar están comprendidos en una organización pequeña entre 5 y 10 salarios interprofesionales, pues entonces ya diremos que esto ya representa cierto riesgo para la organización y es que vamos desde este concepto de gravedad para la propiedad, pues vamos a tenerlo en cuenta porque ya representa cierto riesgo. Y por último, la velocidad de propagación. También lo vamos a valorar, en este caso no de 1 a 5 sino de 1 a 4, y veremos que depende del tipo de riesgo, pues va a suponer una velocidad anticipada, vamos a tener tiempo. Ya en su momento dijimos la inundación, que era bastante predecible, porque si aguas arriba ya vemos que hay una crecida o un peligro latente de desbordamiento, lógicamente aguas abajo podemos nosotros tener una información anticipada y precisa. Por lo tanto, en este caso la velocidad de propagación sería 1, pero si es una explosión, que es algo súbito, pues es sin advertencia y tendríamos 4. Con estos datos recordemos que lo que hacíamos era determinar unos coeficientes que era la prioridad, pero antes de pasar a la prioridad, la siguiente columna, vamos a ver la probabilidad. ¿Qué probabilidad tenemos nosotros de que este riesgo suceda? Pues igualmente lo valoramos de 1 a 5 y le ponemos coeficiente. Y ahora sí vamos a calcular la prioridad.
Bien, la prioridad sale como consecuencia, recordemos, de la combinación porcentual de la gravedad para la vida, para el medio ambiente, para la propiedad y de la velocidad de propagación. Entrando a ponderando los valores que hemos dado anteriormente a estos coeficientes en un 30, un 30, un 20 y un 20%. Así pues, multiplicamos, tal como estamos viendo, el valor dado a lo que sería gravedad para la vida por 30%, la gravedad para el medio ambiente por 30%, la gravedad para la propiedad por el 20% y la velocidad de propagación por el 20%. Como hay 4 conceptos, partimos por 4 y en este caso y en este ejemplo me daría 0,6. 0,6 ni siquiera llegamos a 1. Esto me permite decir que el control que vamos a hacer este riesgo tiene una prioridad A. ¿Y esa prioridad A qué es? Muy sencillo. La combinación de la probabilidad con la prioridad me sale, tal como estamos viendo ahí, la columna A con la fila de probabilidad 4, me sale un color amarillo. Yo ya de entrada, por el color, como hemos hecho en todos los riesgos anteriores, ya me da una idea de la gravedad que va a tener este riesgo. Es decir, la matriz de riesgos, que es función de la probabilidad y la prioridad, rápidamente nosotros identificamos si ese daño va a ser importante o no. Bueno, ya nos damos cuenta de que estamos en una franja amarilla, ni siquiera en la naranja o en la roja, por lo tanto ya podemos decir que si tuviésemos que ponerle un valor, pues diríamos que el 0 correspondería a riesgo muy bajo, el 25% el riesgo bajo, 50% riesgo digamos medio y un 100% riesgo alto. Pero en este caso, como estamos simplemente estableciendo una ponderación de daños, diremos que con respecto al 100% este riesgo, el de explosión, por toda la valoración que hemos hecho, pues no va a representar un riesgo muy elevado para la organización, es decir, es un riesgo bajo. Ahora bien, esto me va a permitir a mí el ponderar no el daño, en este caso de la explosión que va a originar un incendio, sino un montón de riesgos a los que pueda afectar a la organización, el poder luego posteriormente establecer un orden y un criterio, porque vamos a tener una serie de riesgos muy bajos, una serie de riesgos bajos, una serie de riesgos medios y una serie de riesgos altos. Evidentemente deberemos como prevencionistas actuar en primer lugar sobre todos aquellos riesgos que hayamos obtenido altos, posteriormente sobre los riesgos medios y ya dejar para últimas intervenciones los riesgos bajos o los muy bajos.